Un golpe de metal contra madera. A la 1 de la madrugada. No fue un toque. No fue un puño. Fue un mazo. Y la voz del otro lado de la puerta, era la de mi hijo. Esa noche descubrí que el hombre que más daño puede hacerte en la vida no es un extraño. No es un enemigo. Es alguien a quien tú mismo le enseñaste a caminar. Y lo que él no sabía, es que llevábamos 4 meses esperándolo. Me llamo Walter. Tengo 68 años. Décadas de trabajo en construcción. Demasiados inviernos. Una cadera que ya no perdona. Hace 14 meses perdí a mi esposa, Elena. 43 años juntos. Y lo que vino después de su muerte no fue solo el duelo. Fue algo mucho peor. Algo que ella ya había visto venir. Era mediados de enero. El reloj del pasillo acababa de dar la 1 cuando el primer golpe sacudió la puerta. Me senté en la cama despacio. Como puede hacerlo un hombre de mi edad. Cada movimiento con su propio crujido. Puse los pies en el suelo frío. Escuché. Silencio. 2 segundos. Entonces vino el segundo golpe. Más fuerte. Más pesado. Metal contra madera. Ese sonido lo conozco. 30 años con herramientas en la mano. Eso era un mazo. Papá. Abre esta maldita puerta. La voz de Damián. Mi hijo. 38 años. Con un tono que nunca le había escuchado. Frío. Sin duda. Sin vuelta atrás. Me levanté. Iba hacia la puerta. Y entonces sentí una mano en el hombro. En la oscuridad. Desde atrás. A cualquier otro hombre de mi edad eso le para el corazón. A mí no. Porque conocía esa mano desde hacía 65 años. Todavía no, susurró mi hermano Rodrigo. Deja que hablen ellos primero. Rodrigo había llegado el sábado. 4 horas manejando desde el norte porque me había caído quitando hielo en las escaleras. Yo no quería que viniera. Él ignoró eso. Siempre lo hacía. Estaba en ropa de dormir. El pelo revuelto. Los lentes torcidos. Y en la mano. El teléfono. Con el punto rojo encendido. Ya estaba grabando. La madera del marco empezó a astillarse. Papá. Te lo juro. Tiro esta puerta abajo. Y detrás de él, la voz de mi nuera. Hazlo ya. Ábrela de una vez. Caminé hacia la puerta. El árbol de Navidad seguía encendido en la sala. Mediados de enero. Elena lo hubiera bajado el 26 de diciembre. Yo no había podido. Quité la cadena. Giré el cerrojo. Abrí. Damián estaba en el porche. Sin abrigo. Capucha negra. El mazo en la mano derecha con la cabeza apoyada en las tablas del suelo. Detrás de él, Valeria. Con su teléfono levantado. Apuntando directamente a mi cara. Como si ya estuviera recopilando la evidencia que iba a necesitar. Ya era hora, dijo Damián. No respondí. Rodrigo me lo había dicho. No hables. No preguntes. Deja que sean ellos los que digan todo. Vas a dejarnos entrar, continuó mi hijo. Vas a firmar unos documentos. Y después nos vamos. Nadie tiene que enterarse de nada. Entró sin esperar respuesta. Sin quitarse las botas. Dejando nieve y sal sobre la alfombra que Elena había comprado el verano antes de su diagnóstico. Valeria cerró la puerta. Ninguno de los dos vio a Rodrigo en las sombras del pasillo. Siéntate, papá. Damián señaló la mesa de la cocina como si fuera su casa. Tenemos que hablar de la cabaña. La cabaña. Claro. Siempre la cabaña.
1.200 metros cuadrados a orillas del lago. Mi padre la construyó con sus propias manos en 1962. Yo pasé ahí cada verano de mi infancia. Mis hijos también. Hay marcas de lápiz en el marco de la puerta trasera. La altura de Damián y su hermana, medidos cada julio desde que tenían 3 años. Último avalúo, $820.000. Damián puso el mazo sobre la mesa. Como si fuera un plato. ¿Vas a transferírnosla esta noche? ¿Por qué haría eso?, pregunté. Porque ya no estás en condiciones de tomar decisiones, papá. Su voz era suave ahora. Calculada. La caída la semana pasada. Que olvidaras el cumpleaños de Valeria. El camión encendido 3 horas en la entrada. Los médicos van a estar de acuerdo con nosotros. Ya tenemos a uno dispuesto a firmar la carta. Vas a perder la casa. La cabaña. Todo se va a ir en costos de cuidado. Nosotros solo estamos protegiendo lo que queda. Lo miré. Mi hijo. El niño cuya primera palabra fue papá. Busqué a ese niño en su cara. No lo encontré. Solo había un hombre con ojos fríos diciéndome que mi propio cerebro no funcionaba bien. Para quedarse con la cabaña de mi padre. Y si no firmas, dijo Valeria, dando un paso adelante, el lunes presentamos la solicitud de tutela. Como si hubiera ensayado esto. Ya hablamos con un abogado. Tenemos los documentos médicos. Los testimonios de vecinos. Todo. Una vez que seamos tus tutores, administramos tus cuentas. La pensión. Los ahorros. La cabaña. Todo pasa por nosotros. Solo toma más tiempo y cuesta más en honorarios. Honorarios que salen de tu patrimonio. Así que preferimos hacerlo fácil. La forma fácil, repetí. La forma fácil, confirmó Damián. Sentí el peso de cada uno de mis años. Elena muerta. Mi hijo frente a mí con un mazo. Su esposa grabándome la cara. Quería llorar. No lo voy a negar. Pero justo en ese momento, Rodrigo salió del pasillo. Entró a la cocina con el teléfono frente a él. El punto rojo brillando. Y una sonrisa. Una que yo solo le había visto 2 veces en la vida. Una vez cuando nuestro padre pidió perdón por algo que le había hecho a nuestra madre. Y otra cuando el abogado de su ex esposa intentó que firmara algo que no debía firmar, y Rodrigo puso un solo documento sobre la mesa y vio cómo la cara del abogado se ponía blanca. Esa misma sonrisa. Hola, Damián. Hola, Valeria. Su voz era tranquila. Como un domingo por la mañana. Tengo que decirles que he estado esperando esta conversación desde hace unos 4 meses. La cara de Damián cambió. La de Valeria también. Valeria, que había tenido el teléfono levantado como un arma, de repente recordó que sus manos tenían huellas dactilares. Tío Rodrigo, ¿qué? Estoy aquí con tu padre. Desde el sábado. Se calló, pero seguramente ya lo sabías. Dado lo preocupados que están por su bienestar. Rodrigo rodeó la mesa. Se puso a mi lado. Sin bajar el teléfono ni un centímetro. Quiero que sepan que este dispositivo ha estado grabando desde el momento en que su padre se levantó de la cama. Audio y video. Y está haciendo transmisión en vivo a una cuenta en la nube a la que tiene acceso mi abogado. Así que aunque lo rompan ahora mismo con ese mazo, el archivo ya está guardado en 2 lugares. 3, si cuentan el respaldo. Valeria bajó su teléfono. Despacio. El médico que mencionaron. Rodrigo continuó sin cambiar el tono. El de la carta. Supongo que es el doctor Ferran. Sí. Lo imaginaba. El martes tuve una conversación con el colegio de médicos. Solo informal.
Les pareció muy interesante que el doctor Ferran haya estado firmando evaluaciones de pacientes que nunca ha examinado personalmente. Hay un proceso para ese tipo de denuncia. Avanza rápido cuando hay documentación. La cara de Damián había perdido el color. Los extractos bancarios que falsificaron. Rodrigo no se detuvo. Los que le presentaron al abogado para mostrar gastos erráticos de su padre. Tenemos los originales del banco. No coinciden con las copias que ustedes entregaron. El fraude bancario es un delito federal. No provincial. Federal. Valeria hizo un sonido pequeño. Como una tetera a punto de silbar. El vecino de al lado, siguió Rodrigo. El señor Méndez. Muy buen hombre. Vino a tomar café el domingo pasado. Me contó cómo ustedes fueron a su puerta pidiéndole que confirmara por escrito que Walter andaba de noche y dejaba cosas encendidas. Me dijo que se negó. Porque nada de eso había ocurrido. También me dijo que anotó la fecha y hora de su visita. Y que estaba dispuesto a declararlo bajo juramento. Otro momento de silencio. Lo cual hizo. El martes. Damián se puso de pie. El mazo seguía sobre la mesa. Su mano se movió hacia él. Solo un poco. Solo un instante. Pero yo vi los ojos de Rodrigo ir al teléfono. Eso también quedó grabado. Y Damián lo supo. Retiró la mano. ¿Y la cabaña?, dijo Rodrigo. Su voz seguía igual de calmada. La razón real por la que están aquí a la 1 de la mañana con un mazo. La cabaña está en un fideicomiso. Desde 2019. Su madre y su padre lo establecieron después del diagnóstico de Elena. Precisamente porque ella estaba preocupada por algo exactamente como esto. Dejó que eso cayera. No se puede vender. No se puede transferir. No se puede hipotecar. Pasa a la hermana de Damián al morir su padre, con la condición de que ustedes y sus hijos puedan usarla 2 semanas cada verano mientras vivan. Lo cual, francamente, después de esta noche, su padre podría querer reconsiderar. Liliana. Mi hija. 41 años. Viviendo lejos. Madre de 2 niñas que no veía con la frecuencia que quería. Liliana, que me llamaba cada domingo a las 10 de la mañana sin faltar uno solo. Que había tomado un avión en octubre solo porque estaba preocupada por mí. A quien yo nunca le dije nada. No quise crear problemas. Todavía creía que Damián solo estaba bajo presión. Que me estaba imaginando cosas. Que encontraría la forma de hablar con él. Debí haberle contado desde el principio. Papá. La voz de Damián se quebró. En un segundo, volvió a ser un niño. Ese momento exacto en que los hijos se dan cuenta de que cruzaron una línea que no tiene regreso. Papá, por favor. No era nuestra intención, tienes que entender. Quiero que salgan de mi casa, dije. Mi voz estaba más firme de lo que esperaba. Más firme de lo que yo mismo sentía. Papá, escúchame. Quiero que salgan de mi casa. Silencio. Y llévense el mazo. Te vas a arrepentir, dijo Valeria. El miedo se había convertido en algo más feo. Cuando estés solo aquí y no haya nadie que te cuide. Cuando estés pidiendo ayuda y nadie venga. Salgan, dijo Rodrigo. Y su voz, por primera y única vez esa noche, perdió la calma. Salgan de la casa de mi hermano. Ahora. Salieron. Damián no me miró al irse. Valeria sí. Me dio una mirada que voy a cargar hasta el último día. El odio de alguien que fue atrapado. Que sabe que lo fue. Y que va a pasar el resto de su vida culpando a quien lo atrapó en vez de mirarse al espejo. La puerta se cerró. El frío se asentó en la casa. El árbol de Navidad parpadeó solo en la esquina.
Rodrigo giró el cerrojo. Volvió a la cocina. Se sentó donde había estado sentado Damián. Puso su mano sobre la mía. Y no dijo nada. Por un largo tiempo, ninguno de los dos dijo nada. ¿Desde cuándo sabías?, pregunté al fin. Desde junio. Junio. Elena me llamó en mayo. Su voz bajó un poco. La semana antes de entrar al hospital. Llevaba un tiempo preocupada. Me dijo que Damián había estado haciendo preguntas sobre la cabaña, sobre el testamento, sobre tus finanzas. Dijo que las preguntas tenían un tono que no le gustaba. Me hizo prometer que si algo le pasaba, iba a cuidarte. No te lo dijo a ti. No quería que pasaras sus últimas semanas pensando en eso. Quería que las pasaras con ella. Lloré. No me avergüenza decirlo. Sentado a las 2 de la mañana en mi propia cocina. Lloré por Elena, que supo lo que venía cuando yo estaba demasiado cerca para verlo. Que usó lo poco que le quedaba para hacer una sola llamada que me protegería después de que ella ya no estuviera. Lloré por mi hijo. Por el hombre en que se había convertido sin que yo lo viera. Lloré por mí. Por algo que esa noche me fue arrancado y que supe que no iba a recuperar jamás. Rodrigo no intentó detenerme. No dijo nada innecesario. Solo mantuvo su mano sobre la mía hasta que terminé. Los 2 meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Y digo eso habiendo vivido los meses en que Elena se estaba muriendo. La investigación fue más rápida de lo que me dijeron que esperara. Los extractos falsificados, lo más fácil de probar. El fraude médico tomó más tiempo. El colegio tuvo que hacer su revisión interna. Pero al final procedieron. El doctor Ferran perdió su licencia. El abogado de Edmonton mandó una carta de disculpa. Nunca la respondí. Damián fue acusado de fraude y falsificación de documentos. Valeria, de lo mismo. Más una acusación adicional por sus declaraciones falsas. Ambos se declararon culpables. Damián recibió 18 meses. Valeria, 2 años menos un día. Sus hijos, mis nietos de 17 años, fueron a vivir con la madre de Valeria. Los he visto 2 veces desde entonces. Me miran como si alguien les hubiera contado cosas sobre mí. No intento corregirlo. Son niños. Algún día lo entenderán solos. O no. Pero son mis nietos. Y Elena hubiera querido que dejara alguna puerta abierta para ellos. Liliana llegó al día siguiente. Se apareció a las 6 de la tarde con una maleta, sus 2 hijas y su esposo. Me dijo que se quedaba hasta que yo le dijera que se fuera. Se quedó 3 semanas. Bajamos el árbol de Navidad juntos. Me ayudó a ordenar la ropa de Elena. Algo que yo todavía no había podido enfrentar solo. Una noche, Camila, la hija mayor de Liliana, 9 años, escuchó que yo había tenido una pesadilla. Entró a mi cuarto. Me tomó de la mano. Y se quedó ahí hasta que me volví a dormir. No sé qué hice para merecer a esa niña. Rodrigo se quedó otro mes. Cocinaba. Palaba la entrada. Me llevaba a mis citas médicas. Veíamos los partidos juntos por las noches. Cuando la nieve empezó a irse en marzo, empacó su camioneta. Le pedí que se quedara. Dijo que no. Dijo que un hombre de mi edad necesita aprender quién es por sí solo. Que yo había estado apoyándome en Elena durante 43 años y en el duelo durante 14 meses. Que era hora de pararme sobre mis propios pies. Tenía razón. Siempre tenía razón. Eso era lo más desesperante de él. Ese año cambié mi testamento. Liliana hereda la casa y la cabaña. Sus hijos son bienvenidos siempre. Los de Damián también.
pero solo después de que él haya cumplido su condena y haya demostrado por escrito que entiende lo que hizo y por qué estuvo mal. No estoy cerrando la puerta del todo, pero tampoco la voy a dejar abierta de par en par. Vendí la camioneta. Compré un auto pequeño. Me inscribí en un club de curling. Lo había practicado en mis 20s y lo había abandonado sin razón. Olvidé lo mucho que me gustaba. Hay un hombre en el club, Gustavo, maestro jubilado, que se ha vuelto algo parecido a un amigo. Esa no es una palabra que uso a la ligera a mi edad. Tomamos café los miércoles. No hablamos de lo que pasó. Él sabe. Todos en el club saben. Nadie pregunta. Camila me llama por video cada domingo. A veces se le une su hermana. Me muestran sus dibujos. Me cuentan de la escuela. El mes pasado me preguntó por qué sus primos ya no vienen. Le dije que estaban pasando por cosas difíciles con sus papás. Que cuando estuvieran listos, los veríamos de nuevo. Dijo que eso era justo. 9 años. Es mejor persona de lo que yo seré jamás. Pienso en esa noche. El mazo contra la puerta. El mazo sobre la mesa. La mirada de mi hijo diciéndome que yo era un obstáculo. Y pienso en lo cerca que estuvo de funcionar. Si Rodrigo no hubiera venido ese fin de semana. Si Elena no lo hubiera llamado en mayo. Si ella no hubiera visto lo que venía cuando yo estaba demasiado cerca para verlo. Damián no se convirtió en esa persona de un día para otro. Fue una deriva lenta. Una decisión pequeña detrás de otra. Un compromiso aquí. Una línea cruzada allá. Y para cuando estaba de pie en mi porche a la 1 de la madrugada con un mazo en la mano, ya no quedaba nada de él que yo hubiera reconocido como mi hijo. Eso no es mala suerte. Eso es una elección. Repetida durante años. El carácter se construye como una cabaña. Un tronco a la vez. Los pones rectos o los dejas torcer. Una pared torcida aguanta un tiempo. Pero no aguanta para siempre. Lo que me salvó no fue la fuerza. Tengo 68 años. Una cadera mala. Una espalda peor. Lo que me salvó fue que mi esposa, mientras se moría, usó lo poco que le quedaba para hacer una sola llamada a mi hermano. Un acto de amor tan silencioso que yo ni siquiera supe que había ocurrido. Y me enseñó algo que debía haber sabido antes. La sabiduría no es ser listo. La sabiduría es ver lo que viene cuando las personas que amas están demasiado cerca para verlo. Y hacer la cosa pequeña y discreta que las protege de todas formas. Elena tenía eso. Rodrigo tenía eso. Yo todavía lo estoy aprendiendo. Y lo que quiero dejarte a ti, que estás escuchando esto ahora mismo, es solo esto. Cuida tu dignidad. Porque no es algo que el mundo guarda por ti. Es algo que tienes que cargarlo tú mismo. Hasta el final. Habrá personas, a veces las que más amas, que intentarán quitártela. A veces con palabras amables y caras preocupadas. A veces con un mazo a la 1 de la mañana. No la entregues. Es tuya. Te la ganaste. Y nadie más tiene voto sobre eso. Eso fue lo que aprendí ese invierno. Lo que mi hermano me enseñó. Lo que mi esposa supo antes que todos. Y lo que espero que mi nieta Camila nunca tenga que aprender de la manera en que yo lo aprendí. Mantén tu dignidad. Aunque la puerta esté rompiéndose. Aunque los que la están rompiendo sean los mismos que tú criaste. Es tuya. Y se queda contigo. Hasta el final. Si esta historia te tocó, es probable que conozcas a alguien que necesite escucharla. Un padre. Un abuelo. Alguien que está solo y que cree que está bien. Compártela con esa persona. A veces el acto más pequeño, una llamada, aparecer un fin de semana sin que te lo pidan, es lo que lo cambia todo.
Y si tú has vivido algo parecido, cuéntamelo abajo en los comentarios. Los estoy leyendo todos.